Bien. Hoy vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio que venimos haciendo, ¿verdad?, de las autodescripciones del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es importante, muchas gracias, Daniel. Es importante ir, ¿verdad?, estudiando, y es importante ver lo que la revelación de la palabra, por medio de las palabras de Jesús, ¿sí?, nos hablan acerca de su propia persona. Las autodescripciones de Jesús nos enseñan a nosotros cuál fue, ¿verdad?, la misión que Él tuvo sobre la tierra, ¿sí?, y el cometido de su persona aquí. Sin duda alguna que las declaraciones de Jesús siempre nos revelan mucho, ¿sí?, de su persona, de su corazón y el motivo de su venida a esta tierra. Y no solamente eso, sino que iluminan, ¿sí?, nuestro entendimiento, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, por la boca de Jesús, o mejor dicho, lo leemos, pero sabemos que la palabra de Dios es viva, lo leemos, lo vimos, ¿verdad?, semanas anteriores cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Allí pudimos ver, ¿verdad?, de qué manera el Señor Jesucristo relacionaba, ¿verdad?, la luz con su vida y lo que Él vino a hacer a esta tierra. Y Él vino a iluminar nuestro entendimiento, Él vino a traer luz, y si recuerdan, ¿verdad?, la luz, ¿qué es lo que trae? Vida. Esto quiere decir que ha traído vida, ¿sí?, a nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Bueno, muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero yo ya tenía vida, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que Jesucristo, ¿verdad?, vino a traer vida y vida espiritual, ¿sí?, a cada uno de nosotros. Él también dijo que era el pan de vida, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, ¿sí? Y qué tan necesario es de que nosotros tomemos del pan, ¿sí?, que es Él, que es su cuerpo, como dice la palabra, y es el que nos alimenta a nosotros espiritualmente, ¿sí? Por medio de Él, ¿verdad?, es que podemos nosotros ser alimentados espiritualmente. Obviamente no está hablando de un pan material, sino está hablando de un pan espiritual, que es la palabra de Dios que nos alimenta y alimenta a cada uno de nosotros, sus hijos. Sin embargo, el pasaje que vamos a tomar el día de hoy, Jesús habla de una realidad que sucedía en sus tiempos, como así también continúa teniendo gran vigencia en estos tiempos. Acompáñenme allí a Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Sí lo tienen? Dice así, Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sin duda que aquí el Señor Jesucristo nos da una declaración de la cual en sus tiempos, ¿verdad?, era una realidad de la cual estaba sucediendo, ¿sí? Y siempre sucedió a lo largo de la historia de Israel. Él dijo, yo soy el buen pastor, ¿sí? Si Él dice, yo soy el buen pastor, y lo declara de esa manera, ¿por qué Jesucristo lo decía?
porque habían pastores malos. ¿Sí? Ahora bien, en el tiempo de Jesucristo, un pastor, ¿verdad? Allí en la tierra de Palestina, ¿sí? Se destacaban, ¿verdad?, por la forma en que protegían a sus ovejas. ¿Sí? El pastor era aquel que estaba encargado de cuidar un rebaño de ovejas. ¿Sí? Las ovejas en lo natural, ¿verdad? Animalitos. Todos conocen las ovejas, ¿verdad? Los pastores siempre iban delante del rebaño, guiándolo, cuidándolo, ¿sí? Y llevándolos para que el rebaño pudiera tener el alimento necesario y el agua necesaria para poder vivir. Entonces el pastor siempre era el que iba delante de su rebaño y las ovejitas lo seguían. El pastor conocía a cada una de sus ovejas y por lo general les ponía nombre. ¿Sí? El pastor, ¿verdad?, conocía a su rebaño, conocía a cada una de sus ovejitas y les ponía nombre. Por lo tanto, cuando él llamaba a las ovejas ¿qué hacían? Venían. Y esto lo pueden comprobar, ¿verdad? Es parte, ¿verdad?, del trabajo de un pastor. Por la noche los pastores llevaban las ovejas ¿a dónde? Al redil. Allí en el redil, ¿verdad?, era un lugar donde tenía ciertas paredes, ¿verdad?, donde las ovejitas podían estar seguras. Sin embargo, el techo estaba abierto de ese redil. Entonces lo que ellos hacían era que ponían cierto tipo de árbol que tenía espinas. ¿Para qué? Para que los salteadores y los animales, ¿verdad?, que por lo general atacaban el rebaño, no pudieran entrar. Sin embargo, ¿verdad?, cuando el animal tenía mucho hambre, los animales buscaban de tal forma que caían por el techo y dispersaban a todo el rebaño de las ovejas. Por eso el pastor, ¿verdad?, tenía que estar atento, por eso el pastor debía de estar mirando en todo tiempo y cuidando, ¿verdad?, el rebaño. Uno de los peligros más grandes que el rebaño tenía eran los lobos. Sí, el lobo, ¿verdad?, era aquel que atacaba al rebaño, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que también habían hombres malvados, ¿verdad?, que venían muchas veces en contra del pastor y le querían robar sus ovejas. Sin embargo, el pastor debía de trabajar, ¿para qué? Para cuidar sus ovejas, para cuidar su rebaño. ¿Por qué? Porque esto le pertenecían a él. Y debían de cuidar de tal forma, ¿sí?, para que ninguna de ellas se le extraviara y para que ninguna de ellas muriera, ¿verdad?, en manos de un animal. Por eso el verdadero pastor estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y muchos pastores murieron peleando con aquellos que querían arrebatar las ovejas de su rebaño. Entonces nos damos cuenta que el pastor, y la tarea del pastor era guiar a las ovejas, llevarlas a un lugar donde tuvieran alimento, guiarlas y también protegerlas de todo aquello, ¿verdad?, que podía hacer daño al rebaño. Miren, acompáñenme allí a 1 Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Dice así. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Se acuerdan, David? Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Se acuerdan aquí, verdad? David se estaba por enfrentar a aquel gigante Goliat. Pero recordemos que David era un pastor de ovejas. Y fíjense en a lo que él se enfrentaba, ¿sí?, en cada momento en el cual debía de estar cuidando el rebaño de las ovejas. ¿Sí? Dice que él era pastor, ¿verdad? Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, dice que él salía tras él y lo hería.
¿Y qué hacía? Lo libraba de la boca. ¿De la boca de quién? Del oso, del león. Y si se levantaba contra mí, dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea que David era un hombre, ¿verdad? Que realmente era un hombre fuerte, era un hombre que estaba dispuesto, ¿verdad?, a luchar, ¿sí?, por cuidar el rebaño que él tenía a su disposición. Y esa era la tarea verdadera del verdadero pastor. Sin embargo, habían hombres que cuidaban de rebaños, más sin embargo, no tenían esa vocación de cuidarlo de la manera que debían de cuidarlo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque habían hombres que se dedicaban a la tarea de pastorear solamente porque era un trabajo y no era una vocación. ¿Sí entienden, verdad, cuando digo es un trabajo y no una vocación? Muchos de nosotros podemos hacer un trabajo y vamos al lugar y trabajamos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque la paga es buena, pero no es algo que amamos realmente, sino que lo hacemos porque nos pagan bien o porque hay necesidad. De la misma manera existían pastores que cuidaban los rebaños, pero no por una vocación, no porque realmente querían cuidar las ovejas o le importaran las ovejas, sino que realmente ellos lo hacían ¿por qué? Por el dinero, por la lana, ¿verdad? Por el dinero. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre un verdadero pastor y aquel que era un peón o un mal pastor? La diferencia era que el pastor lo era realmente de nacimiento. Desde muy pequeños ellos, ¿verdad?, iban siendo enseñados y había la vocación, ¿verdad?, de querer hacer, de querer cuidar el rebaño que por lo general pertenecía a su familia. Él salía con el rebaño, tan pronto podía cumplir con su deber. Las ovejas eran sus compañeras y su amiga, y para él era como una segunda familia, de la cual él pensaba primeramente en las ovejas antes que en sí mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque estaban dispuestos a dar su vida por las ovejas, o por una oveja. El pastor verdadero cuidaba de las ovejas, el pastor verdadero las protegía. El pastor verdadero buscaba, ¿sí?, darles alimento necesario para su crecimiento. El que no era pastor, el que era un hombre improvisado, ¿sí?, hacía el trabajo no porque realmente era un llamado, sino que era algo que, pues, era bueno conforme a la paga. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo que hacían no era de muy buena calidad. Y cuando venía el momento del peligro en el cual ellos debían de hacer, de proteger al rebaño, ¿qué hacían? ¿Estaban dispuestos a dar su vida por las ovejas? No, no estaban dispuestos, sino que lo que hacían eran, pues, corrían. ¿Por qué? Porque no sentían ningún aprecio de responsabilidad por las ovejas. No les importaba. Díganme si esto no se da en lo natural también en nuestros trabajos, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando alguien hace un trabajo por vocación que ama y cuando lo hace quiere hacer que lo mejor. Pero sin embargo a uno que, pues, le pagan, ¿verdad? Ahí como quede. ¿Por qué? Porque pues yo vengo porque me pagan nada más, pero no es lo que yo realmente quiero hacer. Lo mismo pasaba, ¿verdad?, con los pastores. Eran asalariados. O sea, hacían el trabajo porque les pagaban, pero no había realmente un llamado, una vocación, un sentido de responsabilidad de decir, este rebaño, ¿sí?, está a mi cuidado y cada oveja depende de mí y yo estoy dispuesto a dar mi vida por estas ovejas. En Juan 10:11, el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. En el tiempo de Jesús, obviamente, esto tenía, ¿verdad?, mucho significado. Ahora bien, hay dos definiciones de la palabra bueno, sí, en el griego. Recuerden, ¿verdad?, que la Biblia fue escrita en el griego, en el hebreo, y son idiomas mucho más ricos, ¿sí? Nosotros decimos algo bueno, ¿verdad?, y pues tenemos una definición, pero en realidad en el idioma original es mucho más rico y mucho más profundo. La primera palabra que se traduce como bueno, ¿sí?, en el griego es ágatos, que simplemente describe la cualidad, ¿sí?, moral de una persona.
El otro término es kalos, que a esa cualidad, ¿verdad?, moral, añade una bondad, ¿sí?, que es como encantadora de la personalidad de alguien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces decimos, esta es una bonita persona, ¿sí? Es una buena persona, ¿verdad? Pero lo decimos, no lo decimos, ¿verdad?, por la manera en que se ve, sino lo decimos por las cualidades que tiene en su interior, ¿verdad? Podemos decir, bueno, es una persona amable, es una persona paciente, es una persona que realmente mira por la necesidad de los demás, es una persona, ¿verdad?, pues educada, que habla bien, pues etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad?, lo hace una persona como, pues buena persona, ¿verdad? Nos muestra, ¿verdad?, una cualidad y es alguien en la cual pues se nos hace placentero estar. Justamente estos dos términos son los que emplea el Señor Jesucristo y el último, por sobre todas las cosas, para decir que Él es el buen pastor. O sea, que no solamente Jesucristo fue bueno en sí como persona moralmente, sino que el Señor Jesucristo tenía y tiene cualidades de las cuales lo hacen, ¿verdad?, pues por sobre todas las personas el mejor. Él es paciente, Él es amoroso, Él es compasivo. Y todas esas cualidades están dentro de que es buen pastor. Y Él como buen pastor está cuidando ¿de quién? De las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Pues la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros formamos parte y somos ovejas de Cristo. Como buen pastor, Jesucristo tiene cuidado de cada uno de nosotros y tanto así, que escuchen bien, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. El buen pastor, ¿qué era lo que hacía? Estaba dispuesto a luchar con los leones, con los osos, con aquellos que querían saltear, ¿verdad?, o robar, y estaban dispuestos a dar su vida. El Señor Jesucristo, con tanto amor que ha tenido para cada uno de nosotros, estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Y esto es maravilloso. El versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, dice. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida otra vez para volverla a tomar. Fíjense en cómo Jesucristo decía, yo soy el buen pastor y como buen pastor estoy dispuesto a dar mi vida por mis ovejas. Y dice, estas no son mis únicas ovejas, porque recuerden, estaba hablando del pueblo de Israel, de los que estaban allí delante de él. No, dice, tengo otro rebaño que también tengo que ir a buscar. ¿Quiénes eran? Los gentiles, todos nosotros. Porque Jesucristo vino al pueblo de Israel, pero también vino para el mundo entero. Primero se presentó y salió del pueblo de Israel, pero también Él dijo, miren, van a tener entrada también todos aquellos que acepten lo que yo voy a hacer por ellos. Por eso Él dice, por eso dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son del pueblo de Israel. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Un solo rebaño y un solo pastor. ¿De qué nos habla? De una sola iglesia. De una sola iglesia, un rebaño. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, pero la iglesia universal, ¿sí?, somos muchos de aquellos que creemos en el nombre de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Pero el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros tengamos la vida eterna. Él estuvo dispuesto a darlo todo para nuestro bien, como aquellos pastores estaban dispuestos a cuidar por el rebaño y sus ovejas. Y lo continúa haciendo hasta el día de hoy en su provisión para nuestras vidas. El Señor Jesucristo no solamente vino, murió, resucitó y se fue, ¿verdad?, delante del Padre, y no se olvidó de sus ovejas, de cada uno de nosotros. Jesús dio su vida
Y está dispuesto a buscar a aquellos que están extraviados, a aquellos que están dispersos. Y Él continúa haciéndolo por medio de su iglesia cada día. Por eso, como buen pastor, el Señor Jesucristo conoce sus ovejas y mis ovejas, dice, las mías me conocen. ¿Recuerdan que yo les dije, verdad, el pastor en lo natural, ¿sí? Conocía a cada una de sus ovejas y les ponía nombre y sabía cada cuál era? Asimismo, de la misma manera, el Señor Jesucristo conoce, ¿sí?, a cada uno de nosotros como ovejas. Y conoce las necesidades que tenemos tú y yo. Cada uno de nosotros somos especial para Él. Y esto es algo muy importante de saber. Tú eres especial para el Señor Jesucristo, yo soy especial y Él conoce la necesidad que hay en tu corazón y la necesidad que hay en mi corazón. Por eso Él dice, yo conozco mis ovejas. Yo conozco a aquellos que me pertenecen. Yo conozco el corazón de cada uno de ustedes. Y conozco la necesidad y conozco cuando están quebrantados y conozco cuando tienen necesidad de diferentes índoles. Yo las conozco. Pero también dice, y mis ovejas también me conocen a mí. Cuando el pastor en lo natural, ¿sí?, caminaba delante de las ovejas y algunas se dispersaban, él solamente hablaba y las ovejas, con el sonido de su voz, lo seguían y sabían quién era el pastor. Si habían dos pastores diferentes, ¿sí?, las ovejas de uno no iban a seguir al otro pastor, porque esa es la naturaleza, ¿sí?, de la oveja. La oveja sí se familiariza con la voz de su pastor y le sigue. Por eso el Señor Jesucristo dice, y las mías, ¿qué dice? Me conocen. Por eso es importante que cada uno de nosotros estudiemos la palabra de Dios y conozcamos la voz de nuestro Señor. Porque de esa manera vamos a conocer la voz de nuestro Padre y vamos a saber en qué dirección Él nos quiere llevar. Es de la única manera. Si nosotros no tenemos tiempo con nuestro pastor, ¿sí?, que es nuestro Señor Jesucristo, no vamos a poder escuchar su voz. Por eso Él dice, yo conozco mis ovejas y también las que son mis ovejas, la verdadera oveja, conoce la voz de su pastor. El Señor Jesucristo conoce, discierne, pero no solamente eso, sino que también nos ama, nos cuida y nos recibe cada día. Este es el cuidado que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre todos nosotros, el cual debe de traer seguridad y paz. Eso era lo que pasaba con las ovejas en lo natural. Cuando las ovejas estaban con su pastor, se sentían seguras, se sentían guiadas. Sabían que podían llegar a los lugares donde iban a encontrar alimento. ¿Dónde nosotros podemos encontrar el alimento que tanto necesitamos si no es de la boca de nuestro pastor, de la guianza? Y no solamente esto, sino que trae seguridad porque somos conocidos por Él, pero también le podemos conocer. Dice 1 Corintios 8:3, si no lo busquen, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No somos desconocidos para Dios, no somos desconocidos para el Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso. Entonces entendemos que Cristo es el buen pastor que vela por el cuidado y el bienestar de su iglesia, que somos todos nosotros, por la que Él ha dado su vida. Asimismo también, y espero que no vaya muy rápido, ¿no? ¿Están entendiendo? Si no, después a la salida, ¿verdad?, pueden comprar el CD. Asimismo, Él ha establecido, ¿verdad?, pastores dentro de su rebaño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Jesucristo, ¿sí?, es el pastor de toda la iglesia universal, ¿sí?, los cuales conformamos una sola iglesia. Más sin embargo, aquí, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos un pequeño rebaño, ¿sí? Ustedes son ovejitas, ¿sí?, aunque no muestren que tienen lana, ¿sí?, pero son ovejitas, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, en su soberanía y en su conocimiento estableció pastores, ¿para qué? Para que vayan guiando, ¿sí?, sus vidas.
El trabajo de un pastor, ¿sí?, como el Señor Jesucristo nos mostró, que dijo que Él es el buen pastor, ha de ser el mismo trabajo y tarea que el Señor Jesucristo hizo. Obviamente, con la limitación de que nosotros no podemos morir para dar vida eterna, como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero sí hay, ¿sí?, ciertos patrones que todo pastor debe de seguir conforme a la enseñanza, ¿sí?, de la palabra de Dios. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, acompáñenme allí, sí, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice, ¿sí lo tienen? ¿Sí? Dice así, dice, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20, 28. Si nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, nos habla y le habla a los pastores de la función que deben de cumplir, ¿sí?, conforme al rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Si ahora entendemos, ¿verdad?, nosotros somos el rebaño, ¿sí?, del Señor. Cada uno de nosotros representamos una ovejita. Ahora bien, Dios ha puesto pastores, ¿para qué? Acá dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El trabajo del pastor es apacentar la iglesia del Señor. Les quiero recalcar, mis hermanos, que la palabra obispo, ¿sí?, significa pastor. La palabra obispo significa, en algunas versiones dice ancianos, algunos dice sobrevedores, pero la función del obispo es aquel que cuida y vigila. ¿Qué era lo que hacía el pastor en lo natural? Cuidaba y vigilaba por el bienestar de las ovejas. Bueno, aquí nos dice lo mismo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Escuchen bien. El llamado del pastor, ¿sí?, no es, ¿verdad?, porque yo fui a una academia y estudié para ser pastor, lo cual es muy bueno, ¿sí?, el ser capacitados. Sin embargo, muchos pueden ir a estudiar, pero no son llamados a ser pastores. ¿Por qué? Porque el llamado viene de parte de Dios. ¿Quién es el que pone en el ministerio? ¿Quién es el que pone a un pastor? Dice el Espíritu Santo. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? Por obispos. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios el que escoge a una persona, ¿verdad?, para ser pastor. ¿Sí? No es algo de que yo digo, bueno, voy a estudiar para ser pastor y me voy a abrir mi iglesia. No, no es así. No funciona así. ¿Sí? No es un negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por personas, ovejas, que han sido compradas por la sangre de Cristo. Lo dice allí. ¿Y cuál es el trabajo del obispo, del pastor, de aquel que está a cargo, ¿verdad?, de cada uno de ustedes? Bueno, el trabajo es apacentar. De la misma manera que el pastor en lo natural, ¿verdad?, buscaba apacentar siempre a sus ovejas para que estuvieran todas juntas y tuvieran el alimento que necesitaban. Nosotros, los pastores, como el Señor Jesucristo nos mostró por medio de su ejemplo, necesitamos apacentar a la iglesia del Señor. La palabra apacentar significa gobernar, pastorear, cuidar, como el pastor, ¿verdad?, sobre los peligros que puede haber en la vida de cada uno de ustedes espiritual. Escuchen bien. Muchas veces decimos, es el pastor y yo al pastor no le puedo decir nada porque el pastor es, ¿verdad?, el que tiene toda la autoridad. Es cierto, el pastor tiene autoridad, ¿sí? Pero como pastores también tenemos un límite, ¿sí?, en el cual debemos de respetar. ¿Cuál es ese límite? Bueno, yo no les puedo decir a ustedes lo que tienen que hacer. Yo les doy el consejo y ustedes deciden lo que es mejor. Esa es la tarea de un pastor.
Muchos pastores se equivocan y piensan que las ovejas son de Él y le pertenecen a Él y que tienen la autoridad de gobernar sus vidas conforme a lo que ellos piensan, y no es así. El Señor Jesucristo nos mostró por medio de su vida como buen pastor que Él cuidó de nosotros y siempre les daba, ¿verdad?, el consejo, pero era la decisión final de cada persona el seguir el consejo o no. Dice la palabra de Dios que debemos de nosotros cuidar de las ovejas del Señor, gobernarlas, pastorearlas, pero por sobre todas las cosas mirar cuáles pueden ser los peligros espirituales en los cuales cada uno de ustedes puede caer. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a mirar, ¿verdad?, y de la misma manera lo hizo el Señor Jesucristo, que algo en nuestra vida no está caminando bien, en la vida de una oveja, ¿sí?, tenemos nosotros la responsabilidad de acercarnos y darle el consejo, no conforme a lo que yo pienso, ¿verdad?, sino conforme a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios me dice. Por eso mi trabajo es estar mirando, ¿verdad?, por el bienestar de cada uno de ustedes conforme a las necesidades que hay. Debemos de entender que dentro de la vida del cristiano existen amenazas y dentro de la vida de la iglesia existen amenazas, ¿verdad?, que pueden destruir, ¿sí?, la vida tanto del cristiano como de la iglesia. Y por eso Dios establece un pastor. ¿Para qué? Para que el pastor esté sobreviviendo, esté mirando y esté observando, ¿verdad?, conforme a las necesidades que hay dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para gobernarla, para apacentarla, para pastorearla y cuidarla conforme a la vida espiritual que hay. ¿Sí me están entendiendo? Muy bien. Ahora, como en lo natural el rebaño tiene sus peligros, así también, ¿verdad?, como les dije, la iglesia como rebaño enfrenta amenazas y peligros. Siempre es probable que el enemigo aceche desde afuera, ¿verdad? La iglesia está en un constante ataque, ¿verdad?, del enemigo. Miren, allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29, Hechos 20, 29, si recuerdan, ¿verdad?, yo les decía que uno de los peligros más grandes que las ovejas tenían, ¿sí?, en lo natural eran pues obviamente los leones, los osos y los lobos rapaces que venían a devorar, ¿verdad?, para alimentarse a las ovejas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¡Wow! Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba hablando muy bien y él decía, miren, cuando yo me vaya, yo sé muy bien que van a entrar lobos rapaces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Iban a entrar los animales? No, iban a salir hombres, ¿sí? Y de vosotros mismos, dice el versículo 30, se levantarán hombres, escuchen bien, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense de qué manera, ¿verdad? Estaba advirtiendo lo que podía suceder dentro del rebaño. Y escuchen bien, esto sucedía dentro de la iglesia, ¿sí? Dice que iban a salir lobos rapaces, lobos feroces, que no iban a perdonar al rebaño. Parece que temía de aquellos hombres que podían venir, ¿verdad?, e introducir una enseñanza falsa. Introducir una enseñanza de la cual no era, que podía llevar a engañar a muchos seguidores de Cristo. ¿Se acuerdan que estaban los judaizantes? Ellos querían llevar a la gente, ¿verdad?, a la ley otra vez y querían enseñarles cosas que ya no eran correspondientes al tiempo. Y asimismo también aquí le está dando una advertencia y les dice, miren, tengan cuidado porque van a venir hombres, ¿verdad?, que van a empezar a introducir enseñanzas falsas y que van a engañar a la gente. Ahora la pregunta es, ¿eso sucedía solamente en los tiempos de Jesús? ¿Sucedió solamente en el tiempo de Israel? No, hasta los tiempos en los cuales estamos viviendo siguen saliendo hombres que son lobos rapaces,
¿Qué quiere decir esto? Que enseñan cosas de la palabra de Dios que no son ciertas y engañan a la gente e intentan dividir a la verdadera iglesia. Tristemente, no solamente dice que vendrán hombres de afuera, sino que aún de adentro mismo saldrán, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces el peligro no solamente viene de afuera, sino que también viene y puede surgir de adentro mismo de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el trabajo del pastor? ¿Cuál es la tarea del pastor? Pues estar mirando y observando cada una de esas cosas. Y estar enseñando y estar educando, ¿sí?, a cada una de las ovejas y viendo el peligro que puede correr cada uno de ustedes. Por eso es importante, ¿sí?, el trabajo del pastor y que esté muy atento a su rebaño y a quién viene. No hace mucho, ¿verdad? Tuvimos una pequeña situación del cual fue necesario, ¿verdad?, enseñar conforme a la palabra de Dios de qué manera, ¿verdad?, debemos de conducirnos como cristianos, porque pues vino una persona con malas intenciones, ¿verdad? Y empezó, ¿verdad?, a buscar de aquí por allá, poquito a poco, queriendo, ¿verdad?, hacer cosas que no son correctas de un hijo de Dios. ¿Y cuál es la tarea, verdad, del pastor? Pues si vemos al lobo rapaz venir, pues ¿qué hay que hacer? Correrlo. Correrlo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que enfrentar la situación. Enseñar a las ovejas y también enfrentar la situación. ¿Cuál es la situación? Bueno, es esta y esta. Y hay que confrontarla. En otra ocasión también, pues fue necesario, ¿verdad?, correr a alguien. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo no era correcto. Y se le había advertido muchas veces. Pero ¿el pastor es malo? No, es que la palabra de Dios nos dice, y la responsabilidad mía como pastor, ¿verdad?, y de cada pastor es que cuidar, ¿sí?, la vida espiritual de las ovejas que haya puesto a su cargo. Sean 5, sean 10, sean 15, sean 100. Siguen siendo del mismo valor delante de Dios. Por eso aquí en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, nos enseña y nos muestra, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense en lo que dice. Estos hombres perversos se iban a levantar para arrastrar tras sí a los discípulos. Una de las cosas que nos enseña claramente la palabra de Dios es que aquellos que son lobos rapaces buscarán siempre, ¿sí?, llevar a la gente hacia ellos mismos, no hacia Cristo. Cuando la tarea del verdadero pastor es enseñar la palabra de Dios y llevar a las ovejas ¿hacia quién? Hacia Cristo. Sin embargo, dice que aquí se iban a levantar hombres que iban a arrastrar hacia ellos mismos a los discípulos, tras sí. Esto nos enseña, ¿verdad?, de que debemos de tener mucho cuidado, aquel que se para y predica, aquel que se levanta y se dice hermano, ¿qué es lo que está haciendo? Puede estar construyendo, ¿verdad?, con su predicación, su propio reino, en el cual está llevando a las personas hacia sí y no hacia Cristo. Creo que muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos sido testigos de eso. Hemos visto cómo hombres, ¿verdad?, han construido para ellos mismos. Pero lo que estos hombres se olvidan es que las ovejas le pertenecen a Cristo y Cristo no va a permitir que ningún hombre, ¿verdad?, lleve a sus ovejas lejos de Él. Y Él es soberano. ¿Sí me están entendiendo? Fíjense en lo que dice Mateo, capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Fíjense en lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dice a sus discípulos. Mateo 16, ¿sí lo tienen? Dice así, dice, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Wow. Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos y diciéndole, miren, ustedes son ovejas,
pero van a estar en medio de lobos, de hombres que quieren torcer la verdad, de hombres que quieren hacerlos descarriar, de hombres que los quieren devorar. Por eso les dice, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sí? Les da, ¿verdad?, un consejo, les dice, miren, ustedes tengan cuidado. ¿Por qué? Porque yo los mando, ¿sí?, allí afuera, y hay hombres que quieren devorarlos, como ovejas, como lobos rapaces, están allí, que quieren devorarlos. Por eso les dice, sean prudentes como serpientes. ¿Cómo es la serpiente? ¿Verdad? Es prudente. ¿Sí? Enseguida ve el peligro y se para, ¿verdad? Y así de la misma manera necesitamos ser nosotros. Pero hay una cosa muy importante, que la oveja no reconoce el peligro. Y por eso es necesario el pastor. La oveja no reconoce el peligro y la oveja no puede ver el peligro porque es miope. Su vista es muy corta. Entonces cuando la ovejita, ¿verdad?, va caminando y hay una zanja, si el pastor no la guía, la ovejita cae en la zanja. Hace poco veía un video que había puesto uno de los pastores de Casa de Oración. Estaba muy buena la representación. Y mostraban dos niños, dos muchachitos. Una ovejita se había metido en una zanja y había quedado atrapada. ¿Sí? La zanja era larga, sí, una zanja larga. Y allí estaban, ¿verdad?, intentándola sacar. Y la agarraron de la patita, la cincharon y salió la ovejita, corriendo, saltando. Y saltó a la zanja de este lado. Corrió. Salta de nuevo y se mete en la zanja otra vez. ¿Por qué? Porque la oveja no reconoce el peligro. Por eso es necesario el pastor. Por eso es necesario la guianza de nuestro pastor, el Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Y por eso Dios ha puesto pastores para que guíen a su rebaño. ¿Por qué? Porque Dios nos permite ver muchas veces, ¿sí?, en la vida de cada uno de ustedes cosas que muchos no se dan cuenta. Muchas veces, ¿verdad?, miramos la vida de alguien y le decimos, pues, esfuérzate, busca del Señor porque como estás, pues no, estoy bien, gloria a Dios. Pero podemos verlo y decimos, no, pero el camino que está tomando no es el correcto. Y por más que me diga, estoy bien, pues yo sé el final que va a tener. Por eso viene el consejo. Pero hay una cosa muy clara. La oveja o escucha la voz o se hace la sorda. Hay dos opciones. Y muchas veces cuando se hacen la sorda, ¿qué es lo que pasa? Pastor, me pasó esto, estoy pasando esto en mi familia, estoy pasando esto en mi matrimonio, estoy pasando esto. Pero claro, obvio, pero no pudiste ver. Por eso aquí en Mateo 10:16 dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así como la amenaza puede venir desde afuera de la iglesia, como de los falsos maestros, también existe, mis hermanos, una amenaza mucho más grande, ¿sí?, y es la de los falsos pastores. El Señor Jesucristo, en el pasaje que tenemos el día de hoy, dice así, dice, el ladrón no viene solo para hurtar y matar, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y muchas veces le atribuimos esto, ¿verdad?, a Satanás, ¿verdad? Es que el diablo no viene solamente, ¿verdad?, para hurtar, matar y destruir. Sí es cierto. Pero si miramos el contexto, ¿sí?, el Señor Jesucristo estaba hablando de aquellos falsos pastores, de aquellos que estaban, ¿verdad?, guiando a una congregación, guiando a las ovejas, pero que eran falsos pastores. Por eso dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y luego les dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero fíjense en lo que dice el versículo 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Si se acuerdan, ¿verdad? Dijimos que el pastor en lo natural
¿sí? Era vocacional el trabajo que él hacía. Era por vocación. Era algo que se nacía con eso. Sin embargo, habían pastores que hacían el trabajo solamente por la paga, pero cuando veían el peligro, ¿qué decían? No, mi vida vale mucho más de lo que me pagan. Ahí corro. ¿Qué venían y hacían los lobos rapaces? Pues devoraban a las ovejas, dispersaban la manada y pues allí quedaban. Quedaban como ovejas sin pastor. El Señor Jesucristo está diciendo, miren, hay hombres entre ustedes que son pastores, pero que realmente no son pastores verdaderos, que solamente están entre ustedes por lo que pueden obtener. Y eso no solamente pasaba en los tiempos de Jesucristo, sino sigue pasando en los tiempos el día de hoy. Hombres que están en plataformas predicando y construyendo su propio imperio, y lo único que les importa no es la vida de las almas de las ovejas, sino lo que les importa es su cuenta bancaria y lo que puedan sacar de provecho de la iglesia. Eso es lo que muestra verdaderamente un verdadero pastor y aquel que solamente está por el provecho que puede sacar de las ovejas. Por eso el Señor Jesucristo le dice, el asalariado, aquel que hace el trabajo porque le pagan y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja y huye. Aquel que es verdadero pastor, ¿verdad?, va a permanecer aunque vengan tiempos difíciles, aunque venga el enemigo, aunque vengan hombres a saltear, va a permanecer firme y va a estar capaz y dispuesto, ¿sí?, a estar firme hasta el último momento. ¿Por qué? Para cuidar la vida de las ovejas. Sin embargo, aquel que no tiene ese sentido, ¿sí?, de responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres, ¿qué es lo que va a hacer? Va a correr. No, aquí no me dan lo que yo quiero, pues me voy. Y ahí se arreglan. Por eso el Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el buen pastor. Y estas cualidades, mis hermanos, deben de haber en la vida de cada pastor. Tristemente se da, ¿verdad?, de que hay hombres que están en la plataforma o que están guiando una iglesia en sus propias fuerzas y conforme a sus propios anhelos y conforme a sus deseos, pero no conforme al llamado de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dice, yo soy el buen pastor. Y este es el ejemplo que yo les voy a dar. ¿Cuál es? Que yo voy a dar mi vida por ustedes. Y así y como en todos los tiempos, mis hermanos, es de pastores que sean verdaderamente íntegros delante de Dios y que sea una verdadera vocación lo que están haciendo. En Ezequiel capítulo 34, versículo 1, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, si lo tienen, Ezequiel 34:1. Bien, dice, después recibí este mensaje del Señor. ¿De quién viene el mensaje? De parte de Dios. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. ¿Sí? Esto de profetiza quiere decir, háblales lo que yo te voy a decir. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y a las perdidas. En cambio, dice, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje.
Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Wow. Luego sigue, lo pueden seguir leyendo así en sus casas. Pero fíjense en lo que el Señor habla acerca de aquellos pastores de Israel que estaban, y obviamente estamos hablando de los líderes espirituales, ¿sí? No estamos hablando de los pastores en lo natural, sino los líderes que Dios había puesto y que debían de guiar, ¿sí? Y alimentar a las ovejas y debían de cada día enseñarles y protegerlas, pero ¿qué eran lo que hacían? Se vestían con su lana, comían de sus carnes y no les importaba el bienestar de las ovejas. Esto les está enseñando y diciéndoles, ustedes, ¿sí? Lo único que les importa es satisfacer sus deseos personales sin importarles la necesidad que hay en la iglesia. Ustedes están sacando provecho para ustedes mismos y no están haciendo el trabajo que un verdadero pastor debe de hacer. Lo tremendo es que dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos? Es triste ver, mis hermanos, cómo hay hombres, como les decía, en plataformas, que lo único que quieren de la gente es sacarle su dinero. ¿Cuánto hemos escuchado y hemos visto? Solamente es mirar la internet, ¿verdad? Y los videos, y está lleno de hombres que dicen, oh, grandes cosas vienen a tu vida. Pero el Señor quiere hombres y mujeres de fe que pacten con Él. ¿Y qué es lo que hacen? Sacan el dinero a la gente. Las roban. Vienen corazones con necesidad. ¿Y cómo se van? Peor de lo que vinieron. Vienen con corazones quebrantados y se van ¿cómo? Con el corazón quebrantado y con los bolsillos vacíos. ¿Por qué? Porque hay pastores que no están haciendo el trabajo verdadero de pastor. Por eso aquí pregunta, ¿acaso los pastores no deben de alimentar sus ovejas? Tristemente aún hay hombres, ¿verdad?, que están trabajando en el pastorado, pero que ni siquiera, ¿verdad?, preparan un tema para poder alimentar a su rebaño. No pasan tiempo estudiando. Recuerdo en una ocasión, escuché a un hombre, supuestamente que era pastor, que él decía, yo no preparo tema, creo que se los conté una vez. Yo cuando voy a predicar, voy y predico. Lo que el Señor me dé, eso les hablo. Cuando predicó, obviamente, predicó 5 minutos y ya. ¿Por qué? Porque no hay una preparación, no hay un tiempo, no hay una búsqueda, no hay el estudiar. Y obviamente lo que da, ¿qué puede dar? Pues nada. Hay una gran responsabilidad por parte de los pastores en lo cual debemos de pasar tiempo, ¿sí?, buscando del Señor en la palabra para poder enseñar y para poder darles a cada uno de ustedes lo que necesitan. Y espero poderlo estar haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes vienen, ¿verdad?, no para que yo los entretenga, sino para crecer en el Señor. Y vienen buscando alimento. ¿Y yo qué les voy a dar? Ay, que pues bueno, a ver, tuve una visión y que el Señor me dijo que las luces estas pues están iluminando nuestra vida. No. Palabra que alimente, palabra que los hace crecer, palabra que nos confronte, palabra que nos anime. Y para eso necesitamos buscar. Para eso necesitamos. Por eso el Señor les decía, ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. Y tristemente hay pastores que están haciendo eso con su rebaño. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, la causa de esto es muy sencilla, mis hermanos. Son pastores asalariados, que no lo hacen por vocación, sino que lo hacen por lo que pueden obtener del ministerio. Son asalariados todos aquellos que aman más el beneficio que el oficio. No les importan las ovejas porque no aprecian el valor que éstas tienen delante de los ojos de Dios. Alguien me dio un consejo una vez y lo he tomado, ¿verdad?, tal cual. Dijo, no importa que haya 1, hayan 5, hayan 10, tú predicas de la misma manera. ¿Por qué? Porque la persona que está delante
sea una, sean 10, sean 15, tiene el mismo valor delante de Dios. Ha sido comprada por la sangre de Cristo y ha sido pagado el mismo precio, que sean 10, 15 o 20. Y así debe de ser. Por eso debemos de dar gracias a Dios por medio de Jesucristo. Porque Él nos ha marcado el camino en el cual todo pastor debe de guiarse. Y de la misma manera que el Señor ha tenido cuidado de cada uno de nosotros y continúa teniendo el cuidado, debe de ser así en nuestras vidas. Hay una gran responsabilidad, ¿verdad?, delante de la vida de los pastores, que debemos de cumplir, porque sabemos que vamos a dar cuentas delante del Señor por cada uno de ustedes. Y una de las responsabilidades más grandes es predicar la palabra, ¿sí?, de la manera en la cual está escrita. Pablo le decía a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Y eso es lo que debemos de hacer. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo habló y les dijo claramente: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas aquel que es asalariado y no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Cuánto pueblo de Dios no hemos visto, tristemente? ¿Cuántos hijos de Dios no hemos visto? Iglesias que se han desarmado por completo, que las ovejitas andan por aquí, por allá. No, es que tenía un pastor, pero cuando ya las finanzas no caminaron más en la iglesia, nos dejó. No, cuando hubo un problema, pues nos dejó a todos, se fue. Y tristemente, ¿cómo están las ovejas? Descarriadas, sin pastor. Por eso el Señor Jesucristo nos deja el ejemplo claro en el cual debemos de seguir como buen pastor. ¿Y cuántos dan gracias por ello? Pónganse de pie, mis hermanos.